Agradezco mucho la invitación a participar en este coloquio a la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Quiero agradecer de manera especial a mi querido amigo Abdel Fattah Lebar, embajador del Reino de Marruecos en México, quien ha desarrollado un enorme trabajo para dar a conocer las similitudes y las complementariedades entre mi patria de nacimiento y mi patria de adopción. En el Talmud y en la literatura rabínica post-talmúdica, al fenómeno de la diáspora se le conoce como galut, exilio, un término con connotaciones muy negativas, a menudo en contraste con la geulá, la redención. El concepto hebreo moderno de tefusot, los dispersos, fue presentado en 1930 por el académico judío sionista estadounidense Simon Rabidovich, que hasta cierto punto abogó por la aceptación de la presencia judía fuera de la tierra de Israel como una realidad moderna y una inevitabilidad. Bajo esta lógica voy a presentar a ustedes algunos hechos históricos que explican la importancia de la presencia judía en Marruecos de hoy. La historia del pueblo judío en el norte de África forma parte de la tradición judeocristiana conocida por todos en la América Latina. Si descontamos la esclavitud en Egipto, el cruce del Mar Rojo y la búsqueda de la tierra prometida, podemos remitirnos a la primera diáspora, correspondiente a la destrucción del templo de Salomón y la deportación a Babilonia hacia el año 586 a.C. Dado el contexto geopolítico de la época, la dispersión se condujo hacia el noreste de Jerusalén, en Babilonia y Nínive, a diversas ciudades en Mesopotamia y de ahí a tierras ubicadas en Asia Menor. Ese exilio colectivo duró cerca de 70 años, hasta que el decreto de Ciro II, el Grande, monarca persa, permitió el regreso a Jerusalén y la consiguiente construcción del segundo templo. Las excavaciones arqueológicas siguen revelando asentamientos de comunidades judías en muchos sitios del mundo antiguo. De acuerdo con el historiador judío Josefo, en aquella época, en el siglo V a.C., la siguiente población judía más densa, después de la tierra de Israel y Babilonia, estaba en Siria, en particular en Antioquía y Damasco, y una más en el Kurdistán. No obstante, ya existían asentamientos de pueblo judío en territorio egipcio desde tiempos remotos. El filósofo judío Filón da el número de habitantes judíos en Egipto como 1 millón, una octava parte de la población. Alejandría fue la más importante de las comunidades judías egipcias. Los judíos en la diáspora egipcia mantenían estrechos vínculos con Jerusalén. Un dato que resulta importante señalar es que para esa época la diáspora egipcia fue por elección, no por imposición. En Roma, los cálculos obtenidos de los impuestos cobrados a varones judíos en edad de trabajar hacen suponer que sus familias representaban hasta el 10% de la población de la ciudad. Se sabe que había ya muchos judíos fuera de la tierra de Israel antes de la opresión imperial romana, con el asentamiento judío en Pozzuoli, cerca de Nápoles, atestiguado en el año 4 a.C. En el preimperio romano o República Romana tardía se observó que existió emigración voluntaria por la gran industria y el comercio de la región. La segunda diáspora aconteció en el año 70 de esta era y fue causada por la destrucción del segundo templo, por órdenes del comandante militar en Judea, Tito Vespasiano, quien luego se convirtió en el segundo emperador romano de la dinastía Flavia, constructor del anfiteatro Fabio, que ahora se conoce como el Coliseo. La discusión seria sobre la diáspora supera los momentos del año 70 y del año 135, pues dicho fenómeno migratorio está por encima de las masacres que ha padecido mi pueblo, como muestran las evidencias históricas y arqueológicas.
Dado el desarrollo helénico en esa etapa histórica, la filosofía griega heterodoxa y la consecuente comunicación marítima, la diáspora se dispersó por todo el Mediterráneo, incluso hasta asentamientos en las tierras que actualmente conforman Marruecos y Mauritania, aproximadamente al Océano Atlántico. Hay evidencia de que grupos de judíos habían emigrado a Alemania durante la época del Imperio Romano. Probablemente eran comerciantes que siguieron a las legiones romanas durante sus conquistas. En mayor grado, los modernos judíos askenazíes son los descendientes de aquellos judíos que emigraron hacia el norte de Francia y Alemania alrededor del año 800 a 1000 después de Cristo. Después de emigrar a Europa del Este, a este grupo se le conoce como askenazí, de la palabra hebrea medieval Alemania, ya que en la época medieval algunos creían que los pueblos germánicos eran descendientes del hijo de Gomer, Askenaz, un bisnieto del patriarca Noé. La tradición indica que esta familia se asentó en el norte del Cáucaso. El otro gran grupo de judíos es el de los sefardíes, que habitaron la península ibérica cuando estos fueron expulsados en 1492 y muchos emigraron a África, alcanzaron ciudades donde ya había una larga tradición judía. Tras la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y de Aragón en 1492 y de Navarra en 1498, se mantuvo la prohibición de permanencia o nueva instalación del pueblo judío en cualquier punto geográfico dominado por esas coronas. Esa prohibición fue burlada gracias a una usanza española de saltarse sus propias leyes con el pago de impuestos especiales. Por esa razón, un número importante de judíos sefardíes o sefarditas decidieron conformar comunidades en Estambul y en Bursa, dentro del territorio otomano, que en pocos años estuvieron muy bien estructuradas. La práctica de la tolerancia religiosa del Imperio Otomano facilitó esos asentamientos por más de 4 siglos. En la Nueva España, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, en México, una fuerte presencia de miembros de familias judías mantuvo las tradiciones de manera velada. El estudio de las construcciones familiares en Monterrey, capital de Nuevo León, evidencia la huella de las prácticas de organización de negocios y comercio de la comunidad judía. La abolición definitiva del Tribunal de la Santa Inquisición en 1834 facilitó el regreso de judíos en territorio español desde mediados del siglo XIX, cuando comienza a producirse su llegada desde distintos lugares como Marruecos y Francia. Hay que señalar que si bien existieron dificultades para las comunidades judías instaladas en el territorio de Marruecos, la convivencia con el Islam en aquella época fue bastante más sencilla que con la Europa católica. Desde la Edad Media, la obsesión de los reyes europeos y de los papas por reconquistar Jerusalén y la Tierra Santa a través de las 8 cruzadas oficiales ocasionaron ataques a las comunidades judías en el mundo occidental que afortunadamente no tuvieron su equivalencia en esa parte del norte de África. Ahora regresamos hasta el siglo antepasado. Gracias al fin de la Inquisición, algunos judíos comienzan a instalarse lentamente en España con las constituciones de 1869 y de 1876, que siguen manteniendo la confesionalidad del Estado, pero que ya reconocen formalmente la tolerancia religiosa y la libertad de culto en el ámbito privado. Se incrementa la emigración de familias judías. El regreso de los sefardíes del norte de África y del Imperio Otomano se vio como una necesidad por parte de las autoridades españolas, sobre todo por la pérdida de los territorios americanos desde la primera década del siglo XIX, ya que se requería instalación de judíos intelectuales, con formación y con dinero, útiles como inversionistas en obras públicas, así como comerciantes, ingenieros, técnicos, médicos y banqueros, entre otros. En la segunda mitad del siglo XIX, para contrarrestar el avance francés y de otros países en el norte de África, el gobierno español provocó una guerra con Marruecos en 1859 al 60, que concluyó con la toma española de la ciudad de Tetuán.
al noroeste del país. Así, en 1859, España, deseosa de ampliar su influencia en el país, declaró la guerra a Mohamed IV, sultán de Marruecos, con la excusa de que el sultán no había castigado a los responsables de unos ataques a enclaves españoles del norte. Un armisticio puso fin a la guerra en 1860, pero las tropas españolas permanecieron en Tetuán, principal asentamiento sefardí en Marruecos, hasta la firma del Tratado de Huarrás de 1862 entre España y el Estado marroquí. La llamada Guerra de África de 1859 al 60 entre España y Marruecos levantó en España oleadas de entusiasmo expansionista. El objetivo de los gobiernos liberales de la España isabelina era incrementar sus cuotas de poder y económicas en Marruecos. La presión europea ejercida sobre Marruecos, principalmente por Inglaterra, Francia y España, puso fin a siglos de independencia de mi país a principios del siglo XX. El 3 de octubre de 1904, Francia, respaldada por la firma de la Entente Cordiale con el Reino Unido 6 meses antes, firmó un acuerdo secreto con España reservándose las 4/5 partes del territorio y dejando a España una estrecha franja al norte de 300 kilómetros de largo, desde el Arache al oeste hasta las Islas Chafarinas al este, 67 kilómetros cuadrados de superficie y 750.000 habitantes. En la conferencia de Algeciras de 1906, que reunió a los principales países europeos con intereses coloniales en norte de África, junto con Estados Unidos, se sentaron las bases de la disolución del Estado marroquí mediante la creación de 2 zonas de protectorado controladas por Francia y España, respectivamente. En 1912 se constituyeron los protectorados francés y español en Marruecos, pero la ocupación efectiva del protectorado español en Marruecos no se produjo hasta el año 1927, una vez pacificado el territorio bajo jurisdicción española. Hay 2 causas principales que impulsan un flujo migratorio del pueblo judío entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. En primer lugar, los conflictos y disputas en Marruecos, como la guerra hispano-marroquí de 1859 hasta el 60, el enfrentamiento con el sultán por la creación de una especie de reino en el noroeste liderado por Buhammara entre 1902 y 1909, y la revuelta de los árabes contra los europeos en Casablanca en 1907, que motivan la salida de los judíos desde Tetuán, Tánger, Taza, Casablanca y otros lugares del norte de Marruecos. En segundo lugar, los pogromos recurrentes en el Imperio ruso provocan el paso de muchos judíos al Imperio otomano y su emigración desde este a ciudades españolas y del norte de África, donde se crearon comunidades bien estructuradas, principalmente en Melilla, Ceuta y Sevilla. Más adelante, con la Primera Guerra Mundial, llega a Marruecos numerosos refugiados judíos alemanes, austrohúngaros, turcos y griegos. Luego vino la desintegración del Imperio Otomano, los pogromos que tienen lugar en Ucrania en el marco de la Guerra Civil Rusa, la crítica situación política turca y griega en los años 20, la Guerra del Rif y la crisis económica mundial de 1929, que contribuyeron a la formación de 2 importantes comunidades judías, la de Barcelona y la de Madrid, así como el aumento de las existentes en Ceuta y Melilla. Se estima que hacia 1930 habría entre 3.000 y 4.000 judíos en territorio español y otros 3.000 entre Ceuta y Melilla, y un número mayor en el protectorado de Marruecos, que no será totalmente controlado y ocupado por España sino hasta el año 1926, indicado anteriormente. Caracterizado por ser un territorio donde la presencia judía es importante y tiene un fuerte arraigo histórico, con población judía de origen autóctono, antiguo medieval, llamada Tosabim y sefardí. El flujo del pueblo judío entre España y Marruecos ha sido constante durante los últimos 5 siglos,
también entre judíos que inicialmente habitaron algunas regiones de Arabia, que pasaron hace más de 1000 años a Marruecos y fueron y vinieron a Francia a lo largo de varios siglos. Estos tránsitos siempre han estado asociados a problemas políticos y económicos. Los periodos de paz han sido tan escasos que no han perdurado en la memoria colectiva. Maite Ojeda Mata, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, desarrolló la tesis del pueblo judío en el Mediterráneo musulmán como intermediarios naturales por parte de los países occidentales con ambiciones coloniales en esa región. El pueblo judío, gracias a sus conexiones, incluso familiares, en diferentes partes del mundo, podía llevar a cabo esta tarea con gran eficacia, pues disponían de información, del pulso de los acontecimientos recientes, de una relación directa con figuras de poder político, económico y religioso y del interés de mantener una situación social estable. Durante el siglo XIX, el primer tercio del siglo XX, los judíos del Imperio Otomano y del norte de África, sobre todo sefardíes, desempeñaron el papel de mediadores entre los europeos y norteamericanos, cristianos, y la sociedad musulmana. Así terminó de forjarse un entendimiento entre los practicantes de las tres grandes religiones monoteístas de la historia. Lamentablemente, en esa situación también terminó. El principio del fin llegó en 1936, al iniciar la Guerra Civil Española. En aquel momento habría unos 6.000 judíos en territorio español. Había muchos más en Marruecos, cerca de 13.000, a los que se sumarían unos 3.500 de Melilla y unos 500 de Ceuta. Pero la Guerra Civil marca una ruptura definitiva al paralizar la llegada de inmigrantes y provocar un descenso del número de judíos residentes en España, debido a la salida del país de muchos de ellos en los inicios del conflicto y a la muerte de algunos en la contienda. Una nueva diáspora daba inicio. Los integrantes del pueblo judío que se encontraban en territorio dominado por el bando nacional, sobre todo en las comunidades sevillanas, melillenses y ceutí, las de Marruecos y los residentes en Mallorca, y en distintas ciudades andaluzas, fueron sometidos al nuevo régimen, que tenía un discurso antisemita y una fuerte propensión a imponer la religión católica, y se obligó a las comunidades judías a contribuir a la guerra mediante aportaciones económicas muy onerosas. Había un marcado recelo hacia nosotros y también hubo acoso por parte de los falangistas. Pero eso no era más que un ensayo, porque lo peor estaba por llegar. Es de todo sabido que el apoyo de los regímenes fascistas, tanto el de Alemania como el de Italia al bando nacional, tuvo que devolverse al iniciar la Segunda Guerra Mundial. El debilitamiento de la economía y la sociedad española no podían aguantar una inmersión profunda en el conflicto armado. Así que la decisión de mantener una falta de neutralidad resultó conveniente tanto para las potencias del eje como para los aliados. Esa situación se extendió al protectorado de Marruecos, que había sido utilizado por Franco en los años previos como plataforma y como proveedor de carne de cañón. No voy a ahondar en esta intervención en los horrores del Holocausto, que todos conocemos y todos abominamos. Pero al menos tenemos que decir que algunos diplomáticos españoles, siguiendo el ejemplo de hombres y mujeres de bien, ayudaron a familias judías a escapar de la muerte. Tánger, por su situación especial, atrae a judíos europeos que escapan de la guerra. Fue un punto de reagrupamiento para los que salieron hacia Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Sudáfrica. Se tiene constancia de la llegada a la ciudad en el verano de 1944 de 500 niños judíos salvados por las autoridades consulares españolas en Budapest y de la escala de los barcos Nyasa y Guinea abordados por 434 judíos. Un acontecimiento bien documentado ocurrió en Cádiz en 1944, en enero y en junio. Ya hacia el final del conflicto,
cuando se embarcaron más de 1.400 judíos en 3 barcos fletados por organizaciones internacionales y humanitarias para llevar a refugiados judíos a Haifa, en Palestina, y Feralas, cerca de Casablanca, en Marruecos. También llegaron por medios a veces rocambolescos, a Tetuán, Larache y Arcila. Las estadísticas son muy claras. Mientras que en Madrid apenas quedaba un centenar de judíos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en Marruecos la población judía se fue incrementando sustancialmente hasta el fin del conflicto. La comunidad judía en Marruecos disfrutó de una vida similar a la que tenían antes de la guerra civil, pues lograron mantener sus estructuras sociales, sus sinagogas abiertas y sus actividades casi inalteradas, pues controlaban sus propias escuelas, hospitales, orfanatos y cementerios, lo cual se explica por la obligación de respetar la libertad de culto en este lugar según las disposiciones del Convenio Hispano-Francés de 1912, ya que su condición jurídica dependía de las leyes del Sultanato de Marruecos y no de las leyes españolas. Incluso las disposiciones oficiales de 1930 y 1941 que les permite tener una estructura administrativa casi autónoma, basada en consejos comunales y participar a su vez en las instituciones municipales. No exageramos cuando decimos que Marruecos fue un refugio para miles de judíos mientras a su alrededor el mundo se desplomaba. El 10 de mayo de 1973, liderado por un grupo de estudiantes de Marruecos, se forma en la localidad fronteriza de Zouérat, Mauritania, el Frente Popular de Liberación de Zaguía, el Hambra y Río de Oro, Polisario por su acrónimo, con el propósito de alcanzar la independencia del dominio colonial español. Un par de años más tarde, con financiamiento argelino, la organización se muda a Tinduf, Argelia. En 1975, a la muerte del dictador Francisco Franco y apenas a 13 años de su independencia, Marruecos reclamó, junto con Mauritania, el territorio que por afinidades políticas, étnicas, lingüísticas, religiosas y culturales consideraba como propio históricamente. Posteriormente, Mauritania desistió de ese reclamo. Sin embargo, a pesar de tener a los enemigos cerca, Marruecos no se ha cerrado sobre sí mismo. Por el contrario, desde la ascensión al trono de su majestad, el rey Mohammed VI, ha impulsado una gran modernización de la vida pública del país. Por ejemplo, ahora tenemos una vibrante vida parlamentaria, donde todos los días 395 diputadas y diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igualitario, secreto y directo, que duran en su cargo 5 años, dialogan y discuten sobre la construcción y mejoramiento de las leyes que norman nuestra vida como nación. Existe también otra cámara, la Cámara de Consejeros o Cámara Alta, donde hasta 120 ciudadanos elegidos de manera indirecta por las autoridades locales en proporción a su población permanecen en su cargo por 6 años. Gracias a las reformas impulsadas por nuestro rey Mohammed VI, en 2011, en cada elección se presentan más mujeres a puestos de elección popular y este año representan 1 de cada 4 diputados, el 24.3%, disfrutando de la democracia interna de los 8 partidos políticos ahí representados y de su orientación ideológica que cubre todo el espectro de la filosofía política. Además, quiero comentar que este año el doctor Enrique Graue, rector de la máxima Casa de Estudios de México, la UNAM, recibió de las máximas autoridades académicas el doctorado honoris causa por la Universidad Mohammed V de Rabat. Recientemente se ha discutido un hecho que marca un nuevo rumbo para Marruecos al iniciar esta década. El 10 de diciembre de 2020, la decisión de los Estados Unidos de América de reconocer, mediante una proclamación firmada por su presidente,
la soberanía de Marruecos sobre el Sahara marca un punto de inflexión histórico en el conflicto regional sobre el Sahara marroquí. Es la culminación de un proceso iniciado por las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el 2017 y un gran apoyo de Estados Unidos en este proceso de integración regional. La decisión se articula alrededor de 4 ejes principales. 1. El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre la totalidad de la región del Sahara. 2. El apoyo de la iniciativa marroquí de autonomía como única salida para llegar a una solución justa y duradera a la cuestión del Sahara marroquí. 3. La apertura de un consulado general de los Estados Unidos en Dakhla. Y 4. La promoción de las inversiones en la región del Sahara marroquí. Mi conclusión: el 11 de agosto del año 2021, hace apenas un año, se celebró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, que se basan en la historia milenaria de coexistencia pacífica entre los marroquíes de confesión judía y sus compatriotas de confesión musulmana. Como lo hemos expuesto en esta participación, la decisión no ha sido tomada en detrimento de la defensa por parte de Marruecos de la causa palestina, tal como afirmó Su Majestad el Rey Mohammed VI durante su entrevista con el presidente norteamericano. La tradición milenaria de coexistencia pacífica y de tolerancia en Marruecos bajo la comandancia de los creyentes fue ilustrada de manera más clara cuando Su Majestad el Rey Mohammed V, que en paz descanse, se negó a entregar los marroquíes de confesión judía al régimen de Vichy. El reconocimiento de este gesto histórico de Su Majestad el Rey Mohammed V está reconocido y avalado por todas las comunidades judías del mundo, no solo marroquíes, sino de todo el mundo, y eso es muy importante, de que en ese momento se reconoció que todos los judíos no eran judíos en Marruecos, sino que eran ciudadanos marroquíes. El actual jefe de Estado, el Rey Mohammed VI, ha insistido en que Marruecos nunca deje de promover y valorar su herencia hebraica. Por ello, la Constitución de 2011 reconoce la contribución del afluente hebraico en la unidad del país. Adicionalmente, Marruecos inició un programa de renovación de sus sinagogas y cementerios judíos. El compromiso de Su Majestad el Rey en favor de la promoción del patrimonio hebraico del reino se materializó igualmente por la creación del Museo de Cultura de Fez, de Casablanca y en otros muchísimos lugares, sobre todo el de Essaouira, algo realmente importante para nuestras comunidades y para nuestro bienestar como marroquíes y como ciudadanos. Actualmente, un número importante de altos funcionarios del Estado de Israel, incluidos varios ministros, así como personajes de la vida cultural, económica e intelectual, cuentan con pasaporte marroquí y disfrutan de esa doble nacionalidad. Los lazos históricos ya son indisolubles. La diáspora judía marroquí es la más grande del mundo árabe. 1 millón de judíos marroquíes viven actualmente en Israel y mantienen estrechos vínculos con su país de origen. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel es, por tanto, solo una etapa natural en la historia milenaria que une a los ciudadanos marroquíes de confesión judía con ciudadanos musulmanes. Muchas gracias.